En esta lección queremos mostraros de una forma gráfica los principales peligros que pueden presentar los productos infantiles y a los que pueden estar expuestos los niños. Los riesgos asociados a los productos infantiles durante su utilización podrían ser elevados para el consumidor infantil. Y por tanto, es de esencial importancia conocer estos riesgos para minimizarlos. Los productos infantiles pueden presentar peligros de tipo físico y mecánico. Por ejemplo, las partes salientes y proyecciones pueden crear áreas de impacto o de enganche para la ropa o accesorios de los niños. La falta de estabilidad de un producto podría provocar que volcara dañando al niño que está en el producto o escalándolo o en las cercanías. El peligro de asfixia se puede presentar por la ingestión de piezas pequeñas que pueden entrar por vía aérea, tráquea y exófago, bloqueando el flujo de aire a los pulmones. El peligro de ahogamiento se puede producir incluso con una capa superficial de agua, y los bebés y los niños pequeños son especialmente vulnerables al ahogamiento. Los peligros químicos se presentan por la exposición a sustancias químicas peligrosas y pueden producir envenenamiento, quemaduras químicas, reacciones alérgicas y enfermedades crónicas, entre otros. Los peligros de incendio se producen por la presencia de llamas abiertas y por las características inflamables de los productos. Los niños tienden a jugar con el fuego debido a su atracción por las llamas y los mecheros. Los peligros térmicos a los que pueden estar expuestos los niños se pueden producir por diferentes circunstancias: contacto con superficies calientes o frías, fusión de materiales, hipertermia, hipotermia o fluidos calientes, como por ejemplo el peligro de escaldadura. Los peligros biológicos son debidos a la presencia de insectos, pelo de animal y heces, siendo más susceptibles de esta contaminación los líquidos, semisólidos, polvos y materiales de relleno. Los peligros debido al ruido se producen cuando los órganos auditivos están expuestos a un alto nivel de presión sonora durante un cierto periodo de tiempo, llegando a producir lesiones irreversibles. Los peligros debidos a una descarga eléctrica son particularmente peligrosos, ya que los niños no pueden ver o comprender este peligro y podrían provocar lesiones e incluso la muerte. Los niños también pueden estar expuestos a peligros de radiación de diferentes tipos: radiación ionizante, radiación ultravioleta, radiación electromagnética y luz de alta intensidad concentrada o parpadeante. La inflamabilidad y las características inflamables de los productos determinan los peligros de incendio y explosión. Además, los niños de más edad tienen un deseo de experimentar con toda clase de productos, incluyendo fuegos artificiales. Por otra parte, existen peligros debidos a la protección inadecuada en los productos, bien porque los productos infantiles no dispongan de una protección como parte física del producto, como barreras de protección, porque no se utilicen los dispositivos de protección, o bien por ausencia de información sobre el uso seguro del producto. En las siguientes lecciones veremos los peligros más comunes presentes en distintos tipos de productos infantiles, como juguetes, parques infantiles y artículos de puericultura.